El Coliseo o Anfiteatro Flavio, en latín Colosseum, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el mayor de los que se construyeron en el Imperio Romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, Amphitheatrum Flavium, a partir de la Edad Media pasó a ser llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua dedicada al emperador Nerón, el Coloso de Nerón, Colossus, el dios Sol. De este Colossus Solis, estatua, llegó a desaparecer. En italiano, Coloseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, que Adriano había transformado en una representación de Helios. Derivó el nombre actual del edificio. Los materiales utilizados en la construcción de esta obra fueron bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra, toba, mármol y estuco. En la antigüedad, poseía un aforo para unos 65.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía, se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano, y las obras empezaron entre 70 d.C. y 72 d.C., bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en 80 d.C. por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano, y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el placer y el espectáculo del pueblo. El Coliseo se usó durante casi 5 siglos, celebrándose en los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, sirvió como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros siglos del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está muy ligado a la Iglesia Católica, por lo que el Papa encabeza el Via Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. El 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Junto al Coliseo se encuentran las estancias que actualmente en ruinas sirvieron para la atención y entrenamiento de los gladiadores. El nombre original del Coliseo era Amphitheatrum Flavium, Anfiteatro Flavio, y se le dio por haber sido construido en el reinado de los emperadores de la dinastía Flavia, después del reinado del emperador Nerón. Curiosamente, este nombre no era exclusivo del Coliseo, ya que Vespasiano y Tito, constructores del Coliseo, también edificaron un anfiteatro que lleva el mismo nombre en el municipio de Puteoli, nombre moderno Pozzuoli.
La denominación Anfiteatro Flavio todavía se utiliza hoy en día, pero la estructura es más conocida popularmente como Coliseo. En la antigüedad también es posible que los romanos se refirieran al Coliseo por el nombre no oficial Amphitheatrum Caesareum, aunque este nombre podría haber sido estrictamente poético. En 29 a.C., el cónsul romano Estatilio Tauro construyó un anfiteatro en el campo de Marte, el primero de gran tamaño de la ciudad, con todas las instalaciones necesarias. Este edificio quedó destruido en el gran incendio de Roma del año 64, surgiendo la necesidad de un nuevo anfiteatro para la urbe romana. El Coliseo fue un regalo del emperador Vespasiano al pueblo. Tenía el carácter público y de edificio civil, donde se ofrecían espectáculos gratuitos de lucha entre gladiadores y fieras salvajes, escenificaban batallas mitológicas y se hacían simulacros de batallas navales. Eran espectáculos diurnos al aire libre. Cada espectador ocupaba el espacio según su categoría dentro de la sociedad romana. Los asientos inferiores eran por el emperador y los senadores. El Coliseo fue un regalo del emperador Vespasiano al pueblo. Tenía el carácter público y de edificio civil, donde se ofrecían espectáculos gratuitos de lucha entre gladiadores y fieras salvajes, escenificaban batallas mitológicas y se hacían simulacros de batallas navales. Eran espectáculos diurnos al aire libre. Cada espectador ocupaba el espacio según su categoría dentro de la sociedad romana. Los asientos inferiores eran por el emperador y los senadores. Entre 70 y 72 d.C., y finalizó el 80 de Tesqué, durante el reinado del emperador Tito. El emplazamiento elegido era un llano entre las colinas de Celio, Esquilino y Palatino, a través del cual fluía una corriente canalizada. El emplazamiento donde se construyó el anfiteatro había sido devastado años atrás por el gran incendio de Roma en 64 d.C., y aprovechando esta circunstancia, Nerón se apropió de gran parte del terreno para edificar su residencia, la grandiosa Domus Aurea. En ella ordenó construir una laguna artificial, la Stachnum Neronis, rodeada de jardines y pórticos. El ya existente acueducto de Aqua Claudia se amplió para que llegara hasta esa zona, y la gigantesca estatua de bronce, conocida como el Coloso de Nerón, se colocó al lado de la entrada de la Domus Aurea. De esta estatua recibe el anfiteatro el nombre de Coliseo. El área se transformó durante el reinado de Vespasiano y sus sucesores. Aunque se conservó el coloso, se derribó buena parte de la Domus Aurea. El lago se rellenó y la tierra sirvió como emplazamiento para el nuevo anfiteatro Flavio. Se construyeron escuelas de gladiadores y otros edificios relacionados en los alrededores, donde anteriormente se encontraba la Domus Aurea. Según una inscripción reconstruida que se encontró en el lugar, el emperador Vespasiano ordenó que este nuevo anfiteatro se erigiera usando su parte del botín como general. Esto puede referirse al gran tesoro que robaron los romanos tras su victoria en la primera guerra judeo-romana de 70 d.C. El Coliseo puede así ser interpretado como un gran monumento triunfal, siguiendo la tradición de celebrar las grandes victorias. La decisión de Vespasiano de construir el Coliseo en el emplazamiento del lago de Nerón puede verse como un gesto popular para devolver a la gente una parte de la ciudad de la que Nerón se había apropiado para uso exclusivo. Al contrario que muchos otros anfiteatros que se hallaban a las afueras de la ciudad, como el anfiteatro castrense, el Coliseo se levantaba justo en el centro de la urbe, situándolo literal y simbólicamente en el corazón de Roma. El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos. Los espectáculos, llamados munera, siempre eran patrocinados por ciudadanos en vez de por el Estado. Tenían un fuerte elemento religioso, pero también eran una demostración de poder e influencia familiar,
y resultaron ser increíblemente populares en la plebe. Otro espectáculo popular era la caza de animales, o venatio. En ella se usaban una gran variedad de bestias salvajes, la mayoría importadas de África, como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, jirafas, leones, panteras, leopardos, cocodrilos y avestruces. Las batallas y la caza se representaban en escenarios con árboles y edificios móviles. Estos festejos se celebraban a veces a gran escala. Se dice que Trajano celebró sus victorias en Dacia en 107, con juegos en los que participaron 11.000 animales y 10.000 gladiadores, desarrollándose durante 123 días. El público o el emperador podía salvar el gladiador que quedaba malherido mediante la posición en que pusiera su pulgar, arriba o abajo, representando la vida o la muerte del luchador vencido. Policeverso, pulgar abajo, de Jean-Léon Gérôme, 1872. Durante los primeros días del Coliseo, los escritores clásicos decían que el edificio servía para naumachiae, más conocidas como navalia proelia, o simulaciones de batallas navales. Las fuentes que nos cuentan los juegos inaugurales que hizo Tito en el año 80 describen que el piso inferior se llenaba de agua para mostrar a caballos y toros previamente entrenados nadando. También nos relatan una recreación de una famosa batalla naval entre los griegos de Corfú y los corintios. Esto ha sido objeto de debate por los historiadores, ya que, aunque llenar el edificio de agua no hubiera presentado problemas, no está claro cómo podían haber hecho que la arena fuese impermeable ni si hubiera habido espacio suficiente para que los barcos de guerra se moviesen. Se ha sugerido que las fuentes hablaban de otro lugar, o que el Coliseo tenía en sus orígenes un ancho canal inundable que iba hasta su eje central, y que posteriormente habría sido sustituido por el hipogeo. El poeta Marcial también se hizo eco de dichos juegos inaugurales, y más concretamente nos describe una lucha de gladiadores que pasaría a la historia, la de Vero y Prisco. Ambos lucharon hasta la extenuación ante el emperador Tito, sin que ninguno de los dos llegara a imponerse sobre el otro. Tal empeño y capacidad de resistencia fue recompensado con el clamor popular, que llevó al César a perdonarles. Tan excepcional fue este hecho que Marcial lo recogió en su obra Liber Spectaculorum. Asimismo, se hacían silvae o recreaciones de paisajes naturales en la arena. Pintores, técnicos y arquitectos construían una simulación de un bosque con árboles y arbustos reales que se plantaban en el suelo de la arena. Ponían animales para poblar el paisaje y asombrar a la multitud. Esos escenarios podrían haberse usado simplemente para mostrar un entorno natural a la población urbana, o como telón de fondo para la caza u obras que narraban episodios mitológicos. Ocasionalmente se usaban para ejecuciones en los que el héroe de la historia, interpretado por el condenado a muerte, era asesinado de manera espantosa, pero mitológicamente auténtica, siendo devorado por bestias o quemado hasta la muerte. Los gladiadores romanos fueron personajes muy importantes dentro de la cultura de la antigua Roma, pero, a pesar de que sus gestas contaban con numerosos seguidores y fans en mitad de la violencia que desarrollaban en el Coliseo romano, su estatus nunca fue considerado de alta nobleza, ni siquiera de ciudadanos romanos en la mayoría de ocasiones. Estos gladiadores eran esclavos capturados en las batallas de Roma a lo largo y ancho del territorio europeo y asiático que iban conquistando. Ese estatus, en ocasiones, podía cambiar si el gladiador lograba ganarse su libertad, casi siempre manchada de sangre por la arena. A continuación, les contaré las historias de las batallas más feroces y recordadas en la arena romana. Marcus Atilius. La historia de este gladiador romano es muy particular,
Marcus Atilius nació romano, era ciudadano por derecho del imperio más glorioso de la antigüedad, pero decidió unirse a la escuela de gladiadores para intentar saldar muchas de sus deudas que había adquirido a lo largo de su vida. Las hazañas de este gladiador tan atípico fueron descubiertas en algunos dibujos y mosaicos en 2007 y se convirtió en una de las leyendas más recordadas de la arena de Roma. Se cuenta que Marcus Atilius derrotó a Hilario, el gran gladiador perteneciente al emperador Nerón. Después se enfrentó y derrotó Lucius Félix, uno de los gladiadores con más batallas victoriosas de la historia de Roma. Vero y Prisco. Resulta paradójico que de estos dos rivales en la arena, que vivieron una de las peleas mejor documentadas de la antigua Roma, no existen casi datos de cómo fueron sus vidas lejos de la arena. Su batalla a muerte tuvo lugar en el siglo I de Cristo en el gran anfiteatro Flavio, ahora Coliseo Romano, y se cuenta que su lucha se extendió por horas. Una vez exhaustos por su feroz batalla, ambos decidieron rendirse, bajando sus espadas en la arena para no matar al otro. Ante esto, con un público enfurecido por la brutal pelea entre Vero y Prisco, y ante tal muestra de respeto mutuo, el emperador Tito no tuvo más remedio que concederles el indulto. Les regaló la libertad, entregándoles la ya famosa espada de madera que obtenían los gladiadores cuando llegaban a la vejez sin haber muerto en ninguna contienda. Gracias por su atención. No olvides suscribirte para más contenido